inicio a nuestro comité GSC correspondiente al 28 de marzo de 2016. Como ustedes bien saben, son varios días en que el mercado colombiano estuvo cerrado, por lo tanto hay varios anuncios de interés. El primero de ellos tiene que ver con la oficialización de la fecha de fusión entre Corbanca e Itaú en lo que corresponde a su negocio para Colombia, oficialización que quedará en firme ya el próximo 1 de abril del 2016 y desde el punto de vista operativo entrará a funcionar formalmente y ya más bien efectivamente en el mercado colombiano a partir de la segunda mitad de este año. Anuncios corporativos, nuevamente Pacific anunció una extensión del plazo para continuar negociando con los acreedores. Se tenía fecha estimada 31 de marzo. La semana pasada habíamos recordado de esto para, digamos, simplemente ponerle como un punto acá de referencia, teniendo en cuenta que era posible, como ha sido usual, modificar la fecha. Importante acá de todas maneras tener en cuenta que Pacific ya incumplió pagos, no hay que esperar a que esta negociación con entre el 30 y 40% de los acreedores llegue a un feliz término, el restante 60% está por fuera de la negociación y por supuesto pues está, digamos, esperando el pago de esos cupones de títulos que no han recibido. Con relación al día 28 de marzo, hoy comienza el periodo de recepción de ofertas para la OPA de Isagen, recuerden eso para hablar con sus clientes. Y también interesante una noticia en la República sobre el arranque de la refinería de Cartagena, donde los encargados de esta planta manifestaban que a finales de abril ya se tendría las 34 unidades de esta refinería funcionando, es decir, el 100% operativo. Y de ahí en adelante pues lo que quedaría es un año de prueba para confirmar que efectivamente todas esas unidades están funcionando de acuerdo a lo que se había establecido inicialmente. Los directores del Reficar están confiados en que el 100% de los productos que salgan de esta refinería tienen mercado e incluso aseguraron que la configuración de la planta puede ser modificada diariamente para maximizar o producir más aquellos productos que generen mayor rentabilidad. Y con relación al tema de Guatapé, interesante conocer que pues ya empezó a recurrir a las pólizas que tenían para este tipo de casos donde pues se presentan daños, que estos daños están calculados en cerca de 25 millones de dólares por el tema de reparación y un lucro cesante, es decir, por no poder generar energía en esta hidroeléctrica equivalente a 300 mil millones de pesos. Interesante acá que recurrió a la póliza que está garantizada por Royal Sun Alliance, y recuerden que aquí hace poco Grupo Sura hizo una adquisición de las operaciones de esta compañía. Estamos en América Latina, por lo que estamos a la espera de confirmar si esto va a pesar en el balance de Grupo Sura en este trimestre. De acuerdo a EPM, ya le solicitó entonces a Royal Sun Alliance cerca de 16 millones de dólares para iniciar o para compensar, digamos, los recursos que está destinando en esta reparación de daños, que como informé previamente estaba calculada en 25 millones de dólares. Importante entonces acá ver los efectos colaterales pues que tenga acá sobre los resultados de Grupo Sura en caso de que existan. Y en América Latina, muy concentrado el mercado en lo que es Brasil, teniendo en cuenta pues lo que viene sucediendo desde el punto de vista político. En Brasil se dieron a conocer algunas cifras del mercado laboral. Tasa de desempleo urbano creció a niveles del 8.2%, máximo de los últimos 7 años. Esta medición de desempleo urbano va a dejar de realizarse en Brasil, va a quedar ya fuera de operación y solo se van a dedicar a hacer seguimiento a lo que es el desempleo nacional. Indicador que subió del 9% a cierre de diciembre al 9.5% a cierre de enero, también pues mostrando esa tendencia o ese deterioro del mercado laboral que ha venido preocupando en Brasil. A esto hay que sumarle un tema adicional. En junio de este año finalizaría en teoría unos beneficios de subsidios al desempleo para cerca de 2 millones de brasileños, y esto pues generaría aún mayores problemas para
que Dilma Rousseff se mantenga en el poder, pues digamos de una manera que ha encontrado el Partido de los Trabajadores para mantener el poco apoyo público es a través de estos gastos sociales. Y con relación a este tema de finanzas públicas, el gobierno aparentemente ya está oficializando que no va a alcanzar ese objetivo de superávit del 0.5% del PIB, sino que incluso podría tener un déficit nuevamente en el año 2016 equivalente al 1.6% de déficit primario. Recuerden que este déficit es calculado sin incluir el pago de intereses y por lo tanto las calificadoras podrían continuar haciendo ajustes a la baja en el rating de Brasil. Por otro lado, el mayor partido político en Brasil, que no es el de los trabajadores, sino es un partido que se llama como Movimiento Democrático, que está en este momento en la coalición de gobierno, podría decidir mañana si se mantiene dentro de esa coalición o no. Recuerden que el vicepresidente de Brasil hace parte de este partido político y que en caso de que la remoción de Dilma Rousseff tenga, digamos, éxito, entonces sería el vicepresidente el que asuma. Por lo tanto, este partido de la coalición de gobierno tiene interés, por supuesto, en esta nominación y de acuerdo a la prensa, ese movimiento político ya está empezando a trabajar en cuáles serían sus propuestas para el Parlamento y una de ellas tiene que ver con la reducción importante de los gastos sociales que ha venido digamos, realizando el Partido de los Trabajadores a una manera para tratar de balancear las finanzas públicas. Así que este tema político en Brasil todavía tiene mucho por definirse y las consecuencias obviamente se estarían viendo en este tema de gasto social y en finanzas públicas, así que hay que continuar haciéndole mucho seguimiento a este tema. Algo importante en Brasil es que, digamos, no todo ha sido negativo en los últimos días. Se ha identificado la medición de inflación a la baja por primera vez en los últimos 5 meses. Ya ha descendido del 10%, ubicándose en el 9.95. Esto es bien importante teniendo en cuenta lo que se conoció la semana pasada y que el Banco Central todavía no tenía la intención de reducir la tasa de referencia de acuerdo a la declaración de Tom Bini, que es el director de esta entidad. Y por otro lado, algo que también pues no es tan negativo es la dinámica del déficit de la cuenta corriente que se ha reducido por debajo del 3% del PIB. Recuerden que en Colombia alcanzó casi niveles del 6,5-7% en el año 2015 y que para este año se tiene una expectativa cercana al 5,5%. Es decir, Brasil está mostrando menos debilidad en este indicador de déficit de cuenta corriente, pero hay serias dudas sobre lo que sería el déficit fiscal. Con relación a Perú, interesante, están en elecciones presidenciales, primera ronda, se realizará el 10 de abril y hasta el momento pues ha venido liderando la hija del expresidente Fujimori, de nombre Keiko Fujimori. Lo interesante acá en Perú, y es que ha sido característico desde el punto de vista de elecciones presidenciales, es la inestabilidad en esos sondeos frente al resultado final y repuntes de última hora no son descartables y de hecho los medios de comunicación están en este momento haciendo seguimiento a lo que sería la dinámica de la candidata de izquierda que ya está en el tercer lugar con una intención de voto del 12%, cuando pues hace cerca de una semana era cercana al 10% y aquí hay que ser muy cuidadoso, pues Keiko Fujimori no tiene suficientes votos para ganar la elección en primera vuelta y sería solo hasta el 5 de junio que se definiría en un segundo balotaje. Entonces hay que hacer seguimiento acá sobre la dinámica en Perú, teniendo en cuenta que aunque hay gran descontento con el gobierno de izquierda del presidente actual Ollanta Humala, pues la intención de voto es muy inestable en este país. En los Estados Unidos, importantes anuncios en los últimos días, sobre todo el día jueves con la revisión del crecimiento del último trimestre del 2015 nuevamente al alza. El mercado estaba esperando estabilidad en el 1%. Y fue revisado al 1.4%, con esto el crecimiento del PIB del año 2015 fue cercano al 2.4%, es decir, no fue un mal año para los Estados Unidos, estuvo incluso por encima del crecimiento potencial estimado por el consenso de miembros de la Reserva Federal que está alrededor del 2%. En relación a otros datos, hoy se debe conocer el ingreso y gasto personal correspondiente a febrero con un crecimiento para el caso del ingreso superior a lo esperado y para el caso del gasto personal en línea con lo esperado, aunque están mostrando algo de moderación frente a la tendencia de los últimos meses. En declaraciones de miembros de la Fed, nuevamente ha hablado James Bullard, que es el gobernador de la Reserva de San Luis, reiterando la idea de que es posible que haya incrementos de tasas de interés en el corto plazo. Sin embargo, manifestó algo de inconformismo de cómo vienen reaccionando las expectativas de inflación que han estado muy correlacionadas con la dinámica del precio del petróleo hasta hace algunos meses a la baja y ahora aparentemente han iniciado un repunte con
o de la mano más bien de lo que ha sucedido con los precios del petróleo. Y en el lado macro, también la semana pasada se dio a conocer ventas de vivienda nueva con un crecimiento de solamente el 2%. Y aquí cuando hacen la discriminación entre zonas se identifica que solamente una zona con crecimiento y las restantes tres con caída. Entonces esto no es una dinámica de crecimiento en el mercado inmobiliario para el mes de febrero generalizado. Ya tuvimos las ventas de vivienda usada con contracción y las ventas de vivienda nueva, solamente una zona tuvo crecimiento. Entonces aquí hay que hacer un seguimiento a esta dinámica del mercado inmobiliario que, si bien es cierto, ha venido recuperándose por cerca de 3 años, lo está haciendo a un nivel, digamos, muy lento. Y las órdenes de bienes durables registraron una contracción en febrero del 2.8% en línea con lo esperado por el mercado. Sin embargo, pues en relación a ese tema había una distorsión con relación a los indicadores de enero que habían registrado un alto crecimiento. En Europa hoy tenemos una jornada mayormente en feriado en varios mercados. Interesantes declaraciones de la semana pasada de un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Jens Wittmann, que es como el representante alemán, afirmando que hay que tener cuidado con esos efectos colaterales negativos para la dinámica económica derivados de tasas de interés en terreno negativo. Esto quiere decir nuevamente que Alemania está un poco contraria a lo que viene sucediendo con el sector bancario y sus repercusiones sobre la dinámica económica como tal. Importante entonces acá ver que las expectativas sobre el sector financiero durante el primer trimestre en Europa pues no son las más positivas. En Asia habló uno de los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo respaldando la decisión de tener tasas de interés negativas. Y alineándose obviamente con la posición del director del Banco Central de Japón, este es de apellido Funo. Importante acá, de todas formas, ver que en la publicación de las minutas de la última reunión se mostró una gran división al interior del Banco Central de Japón, también hablando sobre los efectos nocivos que podrían tener esas tasas de interés negativas. Entonces, las discusiones y la controversia generada en el mundo por estas adopciones de tasas en niveles negativos está creciendo y pues la desconfianza se ha mantenido en los mercados accionarios. Con relación a China, 3 anuncios interesantes. El primer ministro manifestó que el gobierno tenía interés en moderar la carga tributaria de las empresas como una forma de impulsar el crecimiento y también reiteró que no estaba interesado en debilitar su moneda, algo que fue reiterado también por el director del Banco Central. Con relación a temas de mercado, interesante ver que China, las firmas comisionistas el pasado jueves reiniciaron las operaciones en corto, algo pues que habían descartado totalmente durante el 2015 debido a la presión de las entidades regulatorias. Y por otro lado, hubo una publicación de un análisis del sector privado como tal, se conoce como el Beige Book chino, una encuesta, un sondeo a 2.200 empresas, donde resultó o se concluyó que la contratación laboral se había desacelerado por segundo trimestre consecutivo y el incremento del gasto capital se está ubicando en mínimo de los últimos 5 años, lo cual validaría las expectativas o ciertos temores sobre desaceleración en China, a pesar de que los datos oficiales durante el fin de semana no fueron negativos, de hecho fueron positivos con un incremento por segundo mes consecutivo de las utilidades del sector industrial. Para hoy entonces, como manifestamos, ya fue publicado el dato de ingreso y gasto personal en los Estados Unidos, en línea o un poco por encima de lo esperado por el mercado, aunque la tendencia es de moderación, como ustedes pueden ver entre lo que se estaba viendo anteriormente y lo que se estaba esperando, y también pues se tienen indicadores de ventas de viviendas pendientes en los Estados Unidos, luego de haberse contraído en enero el 2,5%, se espera crecimiento del 1.2%, y ya en esta semana pues empieza a preparar el mercado para lo que serían los indicadores del mercado laboral. Día miércoles sondeo del sector privado y el día viernes el dato oficial con una generación nuevamente oficial cercana a los 200.000 puestos de trabajo y una estabilidad en la tasa de desempleo del 4.9%, mostrando solidez del mercado laboral. En Colombia se tiene esperado simplemente la publicación de cifras de confianza industrial que ha venido mejorando en los últimos meses, de tasa de desempleo también pues que se deterioró en enero de manera importante, se espera algo de mejora para el mes de febrero. Eso es todo por ahora desde el lado de anuncios económicos, simplemente queda por mostrarles a ustedes cómo viene
reaccionando el mercado accionario. Importante ver que en Europa la semana pasada, el día jueves fue muy negativo, cierres cercanos al 2%. Aquí se mantienen los temores sobre esas tasas de interés negativas, como manifestábamos al comienzo de este comité, y pues el día de hoy está en feriado. En Asia, Japón positivo, esa mejora en las expectativas o más bien esa revisión a la alza de la medición de crecimiento de Estados Unidos, le ha dado un apoyo adicional al dólar, y ese apoyo adicional al dólar es positivo para las compañías exportadoras japonesas, por eso cerraron en terreno positivo el día de hoy. Valorizaciones cercanas al 0.8%, y este índice accionario se ubica en máximos de las últimas 2 semanas, mientras que en China algunos temores sobre el sector inmobiliario pues digamos no permitieron que esas cifras oficiales de resultados corporativos positivos por segundo mes consecutivo se vieran reflejados en el mercado accionario. Los futuros en Estados Unidos están relativamente estables con sesgo positivo, y pues mercados emergentes en teoría hoy pues no están mostrando por lo menos unos indicadores bajistas, están relativamente estables teniendo en cuenta pues la dinámica del precio del petróleo. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Importante observar lo que ocurrió el día viernes anterior, cuando las bolsas latinoamericanas, el jueves anterior, cuando las bolsas latinoamericanas se encontraban en su gran mayoría cerradas, pero en Estados Unidos y Europa sí observamos una caída bien importante en el precio de las acciones. Algo que llama la atención y que están observando los operadores en Estados Unidos es cómo el Standard & Poor's está muy ligado a la zona de los 2.000 puntos. Esta mañana, de hecho, podríamos volver a ver o observar un ataque sobre esa zona de los 2.000 puntos, y como ustedes recordarán, en diciembre del año pasado, cuando este índice rebasó a la baja esta zona de los 2.000 puntos, obtuvimos o presentamos una caída en las acciones generalizada a nivel global de más del 15%. Por esta razón es bien importante esta semana monitorear esa zona. De todas maneras, como ustedes pueden observar en la gráfica, nuestro índice Colcap se mantiene sobre ese canal alcista de mediano plazo. Sin embargo, pues reitero, importante monitorear esta zona de 1.280, 1.290 puntos para los que aún mantienen posiciones largas, una clara señal bajista. También es importante monitorear la posible visita o ruptura del precio del WTI por debajo de los $38 el barril, un soporte bien importante del cual hablaré más adelante. También es una señal clara para disminuir las posiciones. Por ahora, pues esperar que esta recuperación en el precio del crudo que se está presentando, por lo menos en la mañana de hoy, anime un poco a los inversionistas, pero sí es cierto que estaríamos entonces, de confirmarse lo que estamos mencionando, estaríamos llegando a una zona de toma de utilidades más que de reingreso de operaciones o de reingreso de posiciones. El día viernes, una de las acciones que más nos llamó la atención fue Davivienda, que entra a una zona de congestión de largo plazo sobre la zona de los 26.000 a 27.000 pesos. Tradicionalmente esta zona ha sido una zona bien fuerte, y aquí entonces lo más importante para monitorear es qué tan relevante va a ser esta zona de soporte sobre los 26.000 pesos. De consolidarse, ahora lo que tenemos que esperar es qué tan larga va a ser esta zona de congestión, y obviamente monitorear mucho las operaciones por fuera de este nivel para poder detectar cuál podría ser la tendencia futura de esta acción. Por segundo día consecutivo, el día miércoles pasado, también observamos una caída importante en la acción de Grupo Éxito. Recuerdo que el día anterior había caído cerca del 5%, aquí observamos una caída cercana al 4%, y entonces aquí para los que mantienen posiciones largas, pues monitorear esta zona de 14.000 pesos, que no solamente es un nivel psicológico bien importante, como ustedes pueden observar, es una zona de soporte también bien relevante para el corto plazo. Cualquier posible o potencial consolidación sobre la zona baja de los 14.000 pesos podría señalar caídas más bajas, entonces hay que tener cautela en este momento sobre la especie, y obviamente siempre estar atentos a esta parte alta de los 16.000 pesos para tomar utilidades.
Buenos días para todos. Iniciando con el análisis semanal del mercado de renta variable, observamos que la semana pasada el índice Colca presentó una variación positiva del 0,9%. Sin embargo, aquí es bastante importante mencionar lo siguiente. Es importante mencionar que el día jueves alcanzamos a caer un 1,9% y que al cierre de mercado con un muy bajo volumen de negociación, el índice presentó un salto, una variación positiva significativa y pues por tanto cerró de manera positiva en comparación tanto con el día martes como con el día viernes de la semana anterior y por eso es que ustedes están observando esta variación del 0,9%. Sin embargo, pues como les mencioné, es importante recordar entonces que esta variación del 0,9% es una variación con muy bajos volúmenes de negociación a cierre de mercado que incentivaron el incremento del valor del índice y pues por tanto digamos que no es una señal clara para de mencionar o comentar o decir la continuidad del rally del índice de acciones colombiano. Es importante entonces mencionar que para la jornada de hoy se podrían presentar algún tipo de presiones bajistas en las acciones teniendo en cuenta el rebalanceo del día viernes antes de Semana Santa de FTSE, los cuales pues presentaron en la cual varias acciones presentaron variaciones muy positivas que podrían ser corregidas. Por el lado bajista, la semana pasada con solo días de negociación, observamos que el grupo Éxito cerró con una variación negativa del 8,7% después de varias jornadas al alza. También tenemos aquí Preferencial Bancolombia, Canacol, Grupo Argos y Bancolombia con ya caídas más moderadas y por el lado positivo tenemos a Pacific con un incremento del 9,6%, EEB, Cemex, Grupo Argos Preferencial y Banco de Bogotá. En cuanto a anuncios corporativos, tenemos 3 anuncios para comentar aquí. El primero de ellos es sobre Pacific. Aquí la compañía ha publicado a través de su Superintendencia Financiera en información relevante que ha logrado una prórroga del acuerdo de abstención con los bancos y algunos tenedores de bonos del 2019 y el 2025. Esto pues sin duda alguna es una noticia positiva para la compañía, sin embargo es bastante importante mencionar que el gran interrogante para la compañía de pronto no es una prórroga sobre este acuerdo con los tenedores del 19, el 25 y bancos, sino es de pronto mencionar y pensar si los tenedores de los bonos del 2023 se van a unir a esta iniciativa de abstención al cobro de capital y algunos montos adicionales a la compañía. Entonces pues bastante importante mencionar que pues por esto se debió la caída de otra vez de la acción de Pacific, teniendo en cuenta estas presiones otra vez en su parte financiera y aquí pues ustedes como ya lo verán en el anuncio de las semanas anteriores habíamos comentado que Pacific haría uso de ese periodo de gracia para no pagar los intereses del 28 de marzo correspondiente a sus bonos del 2023. En cuanto a Grupo Sura, tenemos entonces que continúa la disputa entre la DIAN y el grupo por la liquidación al impuesto sobre la renta de los años del 2009 al 2012. Sin embargo, pues el grupo en ese comunicado no menciona ningún monto específico sobre lo que sería la posible multa o lo que sería el cobro por parte de esta entidad del gobierno. Y finalmente, recordarles aquí que sobre Isagen hoy se iniciará el periodo de aceptaciones para la primera OPA sobre la compañía por parte de Brookfield. Aquí recordarles que pues existirán 2 OPAs, sin embargo las 2 OPAs tendrán el mismo precio de adquisición, por lo tanto pues la recomendación principal es entrar en esa primera OPA que se realizará y pues los cuales y de la cual ya hemos hecho varias menciones en jornadas anteriores. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues unas divisas que básicamente operan con bajo volumen esta mañana por ese festivo en Europa, pero lo más relevante es observar cómo, independientemente de que el índice de XY se encuentra prácticamente estable, si observamos una caída en el yen japonés frente al dólar, y esto tiene que ver con esa diferencia que existe entre las 2 políticas monetarias que esta mañana continuaba favoreciendo los flujos hacia Estados Unidos y estábamos observando entonces que el yen japonés estaba cayendo cerca del punto 0.4%. Por otro lado, pues la recuperación en el precio del crudo que cayó hasta el 38,5 el
pasado viernes estaba favoreciendo el comportamiento del rublo ruso y algunas otras monedas emergentes que el cual se está valorizando cerca de 0.55%. Lo que tiene que ver entonces con el peso colombiano, es bien importante observar que el día viernes se visitó la media móvil de 200 días sobre la zona de los 3.017 o cerca de los 3.017, un soporte bien importante en este rango entre los 3.017 y 3.041. Lo más importante, y seguimos con esa expectativa, es una potencial subida hacia la zona de los 3.100 a 3.120, donde también debería cerrarse ese gap que se presentó durante las anteriores jornadas. Más arriba, pues simplemente recordarles que una zona bien importante que está confirmada también por la media móvil de 100 es la zona de los 3.200 pesos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues el día viernes continuamos, si ustedes ven este empinamiento tan exagerado que existe en las posiciones de los no comerciales en Nueva York, en lo que tiene que ver con petróleo, las posiciones netas pasaron de 270 millones de barriles a 308 millones de barriles. Lo que continúa mostrando es que estos operadores mantienen una posición por lo menos de cierre de cortos en el mediano plazo, después de esa fuerte caída que hemos observado los años anteriores en el precio del crudo. Eso pues se alinea con el reporte de Baker Hughes, que para esta semana vuelve a caer a 372 plataformas activas, lo que hemos sido reiterados en mostrarles que por debajo de 500 según nuestras estimaciones, muestra una clara señal de que en el largo plazo podría moderarse un poco la oferta de crudo en Estados Unidos. Aquí es donde viene lo clave, y es que el día jueves, el precio del crudo rompió a la baja por primera vez ese canal alcista que veníamos monitoreando. Está confirmándose entonces la divergencia que existe por el índice RSI entre la subida del precio y las últimas caídas. Entonces aquí hay que tener mucha cautela porque el primer nivel abajo es la zona de los $38 el barril. Si llega a romperse este primer soporte, el precio del crudo podría ir fácilmente a buscar la zona de los $34. Por esa razón es importante observar que nuestra visión, que se había mantenido neutral hasta la semana anterior, empieza a moderarse y a cambiar con un sesgo levemente negativo. Muy pendientes entonces de la zona de los $38 el barril. Les recuerdo la alta expectativa que existe por parte de todos los operadores de la confirmación o no de la reunión que podría llevarse a cabo el próximo 17 de abril para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a la congelación de producción de crudo. También es importante recordarles que el día miércoles el precio del crudo experimentó una caída de más del 3% cuando Libia, un país que tan solo tiene el 2% de participación sobre los países de la OPEP, confirmó que no asistiría a esta reunión. Y fíjense la importancia que está tomando entonces, dada la cercanía de esta fecha, la importancia que toma cualquier comentario que se lleve a cabo por cualquiera de los países miembros de la OPEP. Mercados de renta fija hoy están básicamente con leves variaciones. En Europa, como manifestábamos, el feriado pues obviamente no permite tener ningún tipo de referencia en dinámica, y en los Estados Unidos a la espera de lo que son esos datos de mercado laboral día miércoles y viernes, y también algunas declaraciones adicionales por parte de la presidenta de la Reserva Federal y otros funcionarios de la entidad. Importante acá, de todas maneras, es recordar esos sesgos alcistas que han tenido los diferentes funcionarios de la Fed, o por lo menos los que han dado sus declaraciones, que están mostrando todavía que la expectativa de la entidad es, digamos, básicamente mantener esa ruta de incrementos de tasas de interés, aunque por supuesto reconociendo que esa expectativa de diciembre era más agresiva que la que se tiene actualmente. Con relación al mercado de test, tenemos en este momento, luego de esas importantes valorizaciones de la deuda pública, en este momento estamos revisando ya esa tendencia a la baja. Una posible corrección se puede venir en las próximas jornadas. Estamos evaluando, por supuesto,
que nuestro objetivo entre el 7.90 y 7.95 pues fue cumplido, y en este momento estamos valorizando o revaluando este canal bajista, así como mencionaba Agustín, esa ruptura que hubo en el precio del petróleo del canal alcista. En este momento estamos validando la posibilidad de una ruptura de este canal bajista en el mercado de renta fija. Entonces, importante acá, en este momento no tenemos posiciones, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con este nivel cercano al 8, entre el 8.05 y el 8.10%. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por participar en nuestro comité diario.